Ha comenzado el nuevo curso y no solo los escolares se ponen manos a la obra, también la Policía Nacional con el nuevo curso y pretenden fortalecer la educación digital para prevenir posibles problemas en los que vamos a profundizar con Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos, estos cursos, cuando ustedes van a los colegios a hablar de diferentes temas que ahora conoceremos, se enmarcan dentro de un plan mayor, ¿no? Sí, este es el plan director que se llama, que es enfocado hacia esa comunidad educativa, tanto a los profesores como a los padres, pero sobre todo al alumnado, que al final es lo que nos preocupa, que es el futuro. Entonces hay que prevenirlos para que no sean víctimas, pero también para que no sean victimarios. Es decir, tienen que saber que cada acto tiene una consecuencia y que en ocasiones esas consecuencias pues tienen cierta responsabilidad penal. Bueno, además, el año pasado, más de 500 expertos policiales participaron en 31.408 actividades formativas e informativas que llegaron a más de 600.000 alumnos, o sea que es una cifra bastante importante. Solamente en nuestro área de participación ciudadana, en Zaragoza, que hablamos de 5 compañeros, solamente ellos hicieron más de 1.000 charlas en colegios. Es decir, que todos los días hacían varias. Y las charlas es una pequeña parte, porque este plan director pues tiene varias ramificaciones. Una ya son las charlas, pero hay otras actividades. Hay un colofón a final de curso que hacemos en el pabellón Príncipe Felipe, que además estuvimos aquí hablando de él, que es esa exhibición de medios que forma parte de este plan director y es la guinda del pastel. Termina el curso, los niños han aprendido, pues como premio a esa atención, a todos esos meses atendiendo nuestras charlas, porque en muchos colegios vamos varias veces. Y en unas hablamos de ciberexperto, en otras hablamos del acoso, en otras hablamos del bullying y en otras de los peligros del alcohol o las drogas en función de qué edades. Entonces, al finalizar este curso escolar, pues tienen ese premio, que es ver a la policía que ha estado con ellos en una exhibición. Pero ya decía que eso de las charlas, que han sido más de 1.000, que es una barbaridad, que si nos ponemos a pensar, prácticamente todos los días lectivos ha habido varias charlas en varios colegios y solamente es una pequeña parte de ese trabajo de este colectivo, porque hablamos de una planificación para muchos más colectivos, pero en este caso el que nos ocupa es el plan director hacia el colectivo académico. Uh-huh. Bueno, además, una parte de, como ha mencionado Ciberexperto, por ejemplo, una parte de este plan director se centra en el uso y la exposición en las nuevas tecnologías. Con el avance de estas tecnologías, pues las redes sociales o las plataformas, los videojuegos incluso online, los niños y los jóvenes están expuestos cada día a más peligros. Sí, y es una de las cosas que más preocupan a nuestros compañeros. Ayer mismo lo decía uno de ellos, el delegado de participación, nos decía que es preocupante el mal uso, porque evidentemente el tener un teléfono para fines benéficos pues está muy bien y va a facilitar muchas cosas y va a aportar muchas cosas y en principio es positivo. Pero sí que es cierto que un mal uso del teléfono móvil pues acarrea que lo que antes se acababa, ese bullying o ese acoso escolar que se acababa a las 3 de la tarde del viernes cuando se iban a casa, pues ahora continúe todo el fin de semana, o que incluso julio y agosto, que no deberíamos de ver a los compañeros o no se deberían de ver, como hacía antes, te ibas al pueblo y volvías en septiembre y otra vez la bienvenida. Ahora no, ahora hay ciberacoso y estos niños están siendo acosados todo julio y todo agosto sin el hecho de estar en la escuela. Pues son las cosas que preocupan. Un mal uso de estas herramientas, que dándoles el lado bueno y la visión positiva, pues son excelentes porque les van a ayudar y porque se tienen que hacer. Es algo que ha venido para quedarse y de hecho hay que evolucionar y hay que ir. Ahora la mayoría de los niños pues ya tienen tablets en el colegio, tienen ordenadores. Muchas de las cosas ya les ponen las tareas que las tienen que hacer acompañados de un adulto porque tienen que visualizar cosas en internet. Pues ha venido para hacer el bien, pero un mal uso pues es preocupante, que es lo que sí que nosotros intentamos pues evitarlo. Por lo menos que tengan claro esas consecuencias para ser el malo, que son muy malas, pero también para el que se lo estamos haciendo, que no le acaba el viernes esa pesadilla, que antes el viernes pues el gafotas o el gordito se iba el viernes a casa y el fin de semana solamente hijo, pero es que ahora el pobre gafotas o el gordito sigue siendo gafotas o gordito todo el fin de semana. Claro, esto del bullying es increíble. ¿Qué programas tienen ustedes en concreto para fortalecer esa educación digital? Y no solo educación, ¿no? También un poco de instaurar un sentido común en el manejo, como usted decía, de usarlas bien, esas tecnologías. Hay una figura muy importante y esa sí que pasa prácticamente por todos los colegios, que es el ciberexperto, ¿vale? Y es un compañero que va y les habla solamente de esto. Porque como hemos dicho antes, hay muchas preocupaciones y hay muchas programaciones, pero hay una en concreto que es el ciberexperto. Y ahí se dan cuenta los menores, pero también los padres y los tutores que están allí,
que realmente hay mucha ignorancia. No sabemos qué es lo que están haciendo nuestros hijos cuando están con el teléfono en su cuarto, no hay un control parental como debería haberlo y no sabemos qué están visitando. Muchos niños tienen acceso a redes sociales que en principio no deberían de tener, porque tienen que tener una edad para serlo. Pues sí que lo tienen. Entonces, todas estas cosas son las que el ciberexperto abre los ojos, pero tanto a ese alumnado como al resto del colectivo, y ahí entran padres y profesores también. ¿De qué edades estamos hablando? Son charlas que damos desde quinto de primaria, ¿vale? Desde quinto, en principio niños de quinto y sexto pues casi todavía no tienen teléfono, sí que sean estas charlas, pero luego van enfocadas en función de la problemática. Evidentemente a un niño que está ya terminando su ciclo formativo y que está a punto de pasar al bachillerato, pues las preocupaciones que tienen los padres y los profesores son otras y serán otro tipo de adicciones. Ahora está de moda la adicción al juego, por ejemplo, y es preocupante, pues se va a encaminar la charla más que a ten cuidado con quién contactas por internet, no vaya a ser que sea un señor mayor y que quiera verte desnudo, pues a lo mejor a ten cuidado que empiezas jugando por conseguir puntos para un videojuego y acabas jugándote la propina. Entonces, pues esas adicciones, por ejemplo. Y luego no es lo mismo, pues a los niños más pequeños de quinto, pues también hay que enseñarles y pues hay otro tipo de charlas, ¿vale? Más orientativas, más educativas, sobre todo darnos a conocer que tenemos la mala costumbre, o tienen, yo por suerte todavía no, muchos padres meter miedo a los hijos con la policía. Y ten cuidado, como te portes mal, vendrá la policía. No al revés, es un premio. Si te portas bien, vendrá la policía. Si te portas mal, pues ya vendrá el coco. Te castigará. Claro. Pero entonces, pues depende de la edad y de esa franja horaria de edad, pues vamos a trabajar una serie de problemáticas u otras. Ahora que ha dicho lo de amenazar con la policía, es un poco paradójico porque se les dice, si te pierdes, acude a la policía, y luego si te portas mal, o sea, que presentar a la policía como una figura de buscarla en caso de necesidad, de ayuda. Nosotros estamos completamente convencidos en ello y de hecho cuando hablo de esta serie de charlas que se dan pues a los más pequeñitos de los colegios, llevamos unos años haciendo el Club de los Secretos, que se llama, además me consta que nuestra compañera Marta lo hace genial y que va por los colegios con los más pequeñitos para hablar de eso, de una serie de secretos que nosotros, pues a lo mejor, y me viene a la cabeza los malos tratos. Un niño que ve malos tratos en casa y su padre le dice, esto no se cuenta, esto es un secreto. Pues ese Club de los Secretos lo que pretende esa compañera que va a los colegios es que estos niños sepan que hay secretos buenos y secretos malos, ¿vale? Entonces, hay algunos que hay que contar. Y si tu mamá llora después de ver a tu papá, pues seguramente se lo te vas a contar a alguien. ¿Y a quién? Pues está esa regla de las 3 P's, ¿vale? A los padres, si se puede, porque a lo mejor el problema está ahí dentro y no te lo puedes contar a su padre, a los profesores y a los policías, ¿vale? En algunos casos meten también la P de los pediatras, pero como vas a ir con papá o con mamá, pues es más complicado. Pero esa regla de las 3 P's no falla. Siempre una de esas 3 te va a ayudar. Si no es tu padre, es tu profesor, y si no la policía, no es el orden, porque da igual, hay cosas que no le puedes contar a tu padre y a lo mejor sí a la policía. Ayer hablaba Carlos Franco, el delegado de participación, que después de estas charlas son muchos los jóvenes que se acercan hacia el policía y le cuentan, Joli, lo que has contado de ciberacoso, creo que lo está sufriendo mi prima o creo que lo está sufriendo mi amigo, porque esto que pasa, que pensábamos que estaban ligando, no están ligando. Y se acercan después, pues tienen esa confianza que es la que intentamos dar, para que después de esta charla se acerquen a nosotros y nos cuenten, que es cuando están abiertos y cuando son ellos de verdad. Claro. Lejos de otras figuras, ¿no? Como los padres o los tutores. Sí. Ha mencionado usted esos delitos sexuales o esa posibilidad. ¿Han visto un aumento en este tipo de delitos? Es que es un cambio, o sea, ya no un aumento, que evidentemente sí, no va a haber los mismos delitos sexuales a través de Internet que hace 30 años porque no había. Entonces, evidentemente es algo que por desgracia tiene que haber más, pero porque hay más acceso. ¿Vale? A lo mejor no todos tan graves y como se ven algunos, pero sí que es una actividad delictiva que evidentemente tiene que ser mayor que hace unos años, ¿vale? No preocupa porque no crece como crecen otras. Las estafas, por ejemplo, están a la orden del día y los delitos sexuales, aunque los hay, no son tantos. Pero sí que es cierto que, evidentemente, a lo mejor ya hay menos agresiones en la calle, pero sí que hay más delincuencia sexual, pero ya no digo abusos, digo pues el ver fotografías, el pasarlas, el ciberacoso, el sexting hacia ciertas personas que les han cogido imágenes que sí que has autorizado, pero que luego las van a difundir, pues todas estas cosas que al final están en el mismo ámbito sexual, sí que se dan más que se daban antes. Antes nadie tenía una foto de una chica de clase desnuda y la pasaba. Ahora cometen el error de pasarle a su noviete una foto desnuda, se enfadan y lo pasa a sus compañeros,
pues estamos hablando de esos términos. Ya estamos hablando de ahí de que hay una extorsión y de que hay una chica desnuda en redes. Y eso ustedes también les cuentan en esas charlas que es un delito y tiene unas consecuencias, como decíamos al principio. Sí, y se van de ahí concienciados y que a partir de los 14 años eres responsable penal de lo que hagas. O sea, eso lo tienen que tener claro, porque como soy menor ya pagará mi padre, si va a pagar tu padre, porque tú no tienes dónde sacar ese dinero y el responsable civil va a ser tu padre, pero el penal tú. Y el que ha hecho esta foto y la ha difundido eres tú. Tu padre tendrá que pagar y le tendrá que pagar a la otra chica o a la otra parte el dinero que estime luego la fiscalía. Pero tú eres el responsable penal y vas a tener las consecuencias. Y en los hechos más graves, pues vas a acabar encerrado en un centro de menores. Unos términos que también se han incorporado hace poco al nuestro lenguaje son sexting, que ha mencionado, y también el grooming. ¿En qué consiste eso? Este grooming es una palabra, inglesa, y la palabra significa acariciar. O sea, que es lo que se hace para domar a un caballo, le llaman la gente que entienda de doma, pues ese grooming es acariciar al caballo hasta que al final lo puedes montar. Pues el grooming, en el caso de los menores y este acoso sexual por internet, es eso, es acariciar al menor por internet, o sea, pues que se vea la paradoja, ir haciéndole pues ver que eres una persona cuando en realidad eres otra, decir cosas, el ligar por internet, haciéndote pasar por una persona sin serlo, hasta ganar la confianza de la víctima, para que posteriormente pues mande la fotografía, mande el vídeo, mande lo que sea, pero yo soy un señor de 40 años que estoy haciéndome pasar por uno de 16 para ligar con una chica de 15. Entonces le voy a decir cosas bonitas hasta que me mande el vídeo y después ya se sabrá pues que en realidad no había allí ningún menor por medio y era un señor mayor. Y en los casos de ciberacoso, que al final has comentado que al final de las charlas a veces se os acercan y os dicen, ¿a quién se acude? ¿A quién pueden acudir los jóvenes? Pues a cualquiera de las 3 P's que hemos dicho. Lo ideal sería tener esa confianza en casa para podérselo decir a un familiar. Viene muy bien la figura del hermano mayor, porque hay muchas cosas que a lo mejor para decírselo a tu padre o a tu madre no da, pero a tu hermano o a tu primo sí. Entonces, al final es cuestión de confianza, ¿vale? Y muchas veces es por vergüenza. No estás haciendo nada malo, el que está haciendo algo malo es el que delinque, ¿vale? Nadie nos ha obligado a tener que ir como si iba antes a la cafetería a ligar. Puedes ligar por internet, por supuesto. Es una de las funciones que hay y pues no seré yo quien diga que no es buena. Lo desconozco todavía, pero no seré yo quien lo diga. Pero es cuestión de confianza. Y si esa confianza no la da un familiar, pues la podrá dar un profesor. Y si no, el entrenador del fútbol. Y si no, un policía, pero alguien tenemos que acudir. Y muchas veces es tan sencillo como decírselo a tu amigo y tu amigo sí va a tener la confianza de decírselo a algún adulto. La cosa es no guardarlo porque estos son unas bolas que se van haciendo cada vez más grandes y luego es muy difícil salir. Entonces, cuanto antes alguien dé el paso para decir, jolín, yo no tengo el problema, pero mi amigo sí y hay que atajar, pues se ataja. Y estas charlas, ¿cómo se organizan con los colegios? Porque, bueno, es un tema que imagino que preocupa a padres, a profesores, pero en todos los sitios. Entonces, ¿cómo es ese diálogo con los centros? ¿O son de alguna manera obligatorias, voluntarias? ¿Cómo es esa organización? Es totalmente voluntario, pero sí que es cierto que prácticamente el 100% de los centros docentes, hablo de Aragón, están casi inmersos. Prácticamente el 100%. Habrá alguno que no, pues porque la competencia, por ejemplo, en las capitales de provincias de Policía Nacional, pero en otras son otros cuerpos y a lo mejor no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de tener 5 agentes solo para esto. Entonces, en Zaragoza, concretamente, me consta que prácticamente el 100% de los colegios disponen de estas charlas, que son voluntarias, pero todos la quieren, porque al final estás haciendo algo que además es gratuito y que es el bien para el futuro de los niños. Entonces, a principio de curso o casi a final del anterior ya se empieza a programar el curso siguiente, porque antes cuando había 200 charlas era mucho más sencillo. Ahora hay que programar 1000 charlas en colegios sin olvidar a otros colectivos, porque estas personas, estos policías trabajan también para el turismo seguro, para comercio seguro, para nuestros mayores, para los colectivos en general. Entonces, sin olvidar al resto de la gente, que todo el mundo es importante y todo el mundo tiene cabida en la policía, pero hay que organizar 1000 charlas al año. Entonces se empieza a hacer casi a final del curso del año anterior. Cuando les decimos a los compañeros de participación, y ahora julio y agosto no trabajaréis, pues nos miran con mala cara, diciendo, ahora julio y agosto tengo que organizar 1000 charlas para el año que viene. Los ciudadanos además tienen a disposición un email
por si tienen algún tipo de pregunta, preocupación sobre todos estos temas relacionados con la educación de niños y chavales, ¿verdad? Sí, se podrían poner en contacto con Participación Ciudadana a través de participación, zaragoza.participación@policia.es, que es el correo electrónico de nuestros compañeros de aquí, y si no, a través de la página de policia.es. También van a tener el enlace del área de participación ciudadana, donde van a salir de muchas dudas sin necesidad de esperar un mail de respuesta, porque hay muchas preguntas y respuestas directamente en la página que pueden ver, y luego cantidad de charlas que hay ya en redes sociales grabadas y colgadas que cualquiera que investigue un poquito puede encontrar, porque la mayoría son muy interesantes. Bueno, pues muy interesante ese afán de fortalecer la educación digital y garantizar así esa seguridad escolar y exponer no solo los peligros, sino también las consecuencias de los actos. Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Es un placer.